Hola, buenos días. Me parece muy interesante lo que está pasando ahora con las letras del Tesoro porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y creo que merece mucho la pena hablar de ello. Y también vamos a hablar de por qué está pasando esto y si es probable que continúe pasando esto. Todos hemos visto las colas en la calle en el Banco de España para comprar las letras, la web caída del Tesoro y todo esto. ¿Son tan buena inversión las letras del Tesoro o se está equivocando la gente? Yo creo que hay parte de una cosa y parte de la otra. La parte mala es que creo que se están repitiendo muchos de los errores del pasado. Tradicionalmente la sociedad española ha sido ahorradora, y eso se ha visto como algo muy bueno, pero realmente ha sido algo malo, porque tenía que haber dado el paso a ser inversora y no quedarse solo en ahorrar. Porque ahorrar está bien, pero no es suficiente. Hace años había una figura que se llamaban los subasteros de depósitos. Eran personas que estaban continuamente mirando cuánto daba cada banco por sus depósitos y constantemente estaban cambiando su dinero de un banco a otro. Con eso ganaban un poco más de dinero, pero era muy poco más. Habría sido mucho mejor que dedicasen ese tiempo a aprender a invertir en bolsa, porque entonces habrían ganado mucho más dinero que cambiando el dinero de un depósito de un banco al depósito de otro banco. Así que esto que está pasando ahora con las letras del Tesoro me recuerda a ese error histórico de la sociedad española de ser ahorradores pero no dar el paso a ser inversores. Aunque luego vamos a ver en qué casos sí que tiene sentido comprar letras del Tesoro. Antes quiero explicaros por qué de repente las letras del Tesoro se han puesto de moda y qué implicaciones tiene esto. En los últimos años las letras del Tesoro daban el 0% o incluso rentabilidades negativas. Es decir, esto quiere decir que si nosotros le prestábamos el dinero al Estado, el Estado luego no solo no nos daba intereses, sino que nos devolvía menos dinero del que nosotros le habíamos prestado inicialmente. Lógicamente esto es una anomalía que no tiene sentido y por eso durante los últimos años la gente de la calle no ha comprado letras del Tesoro, porque es que era absurdo comprar letras del Tesoro para que no te den nada o incluso te quiten dinero. Tener los tipos de interés al 0% es algo que nunca debería haber pasado porque crea muchos desequilibrios a la economía. Por eso ha subido la inflación desde hace un año y pico y no han tenido más remedio que empezar a subir los tipos de interés. Ahora las letras del Tesoro dan más o menos un 3% y esto supone volver a la normalidad, porque lo normal es que las letras del Tesoro den una rentabilidad que sea la inflación o incluso un poco menos que la inflación. Así que la situación actual es mucho más normal que la que hemos vivido en los años anteriores. Ahora la inflación está en el 6%, que es bastante por encima del 3% de las letras, pero lo más probable es que la inflación vaya bajando y se acerque al nivel de las letras. Lo que pasa es que todo esto le crea un problema importante a los gobiernos de toda Europa, no solo España, porque ahora tienen que pagar más intereses por la deuda pública. Por ejemplo, actualmente la deuda pública de España es de 1,5 billones de euros. Así que por cada tipo que suban los tipos de interés hay que pagar al año 15.000 millones más de intereses, que salen de nuestros impuestos, lógicamente. Esto es un problema muy importante para los países, para los gobiernos y países de toda Europa, y debería resolverse bajando mucho el gasto público. También me parece muy importante ver que esto es un problema añadido para las pensiones. Y esto acelera el momento en que los gobiernos de toda Europa tengan que reconocer la verdad sobre las pensiones, que ya sabéis que es un engaño y se está hundiendo. Así que hay que cambiar otro sistema y lo antes posible. Como inversores, ¿nos interesa comprar letras del Tesoro? Sí tiene sentido comprar letras del Tesoro, pero no es una gran inversión. Las letras del Tesoro vuelven a ser una alternativa para la reserva permanente en renta fija que todos debemos tener. En ningún caso las letras sustituyen a la bolsa. Podemos comprar las letras de varias formas. Vamos a ver estas formas y sus ventajas y desventajas. La primera forma es la que hemos visto en todos los lados, comprar las letras directamente al Tesoro. Mejor por internet, lógicamente, que estar en la calle haciendo cola. Si las compráis directamente en el Banco de España o en el Tesoro, la comisión que os cobran es baja, el 0,15%. Esto quiere decir que por una letra de 1.000 euros os van a cobrar 1,5 euros de comisión. La desventaja es que si necesitáis el dinero antes del vencimiento, no las podéis vender directamente en el Tesoro, sino que hay que traspasarlas a un broker, y aquí hay que pagar comisiones, y luego dar la venta de orden en el broker, que también lleva sus comisiones. Así que esto supone pagar algo más de comisiones. La orden de compra en el Tesoro la tenéis que dar 7 días antes de que se emitan las letras, y hacer una transferencia al Banco de España para que con ese dinero os compren la letra. Esto supone estar unos días prestando el dinero gratis al Estado sin cobrar intereses, por cierto. Cuando venzan esas primeras letras que compréis, el proceso para renovar esas letras por otras nuevas es mucho más fácil, porque el dinero ya está en el Banco de España, en vuestra cuenta. Así que la renovación de unas letras por otras se hace con más facilidad. Cada letra cuesta unos 1.000 euros. El importe exacto varía de unas subastas a otras, pero muy aproximadamente son 1.000 euros. Y tenéis que invertir 1.000 euros, 2.000, 3.000, 6.000, lo que sea, pero que sean múltiplos de 1.000. No podéis invertir 1.500 o 2.700. Otra alternativa es comprar las letras en un broker. No todos los brokers lo permiten, pero cada vez lo permiten más y creo que cada vez lo permitirán más. La ventaja de comprar en un broker es que podéis comprar y vender las letras cuando queráis. Comprar las letras en el Banco de España está pensado para comprar las letras cuando se emiten,
esperar el vencimiento y renovarlas por otras letras nuevas que también se dejarán hasta el vencimiento, y así indefinidamente. Si os hace falta el dinero antes, si lo tenéis en el Banco de España, podéis traspasar las letras a un broker y venderlas en el broker como os decía antes. Pero en principio, comprarlas en el Banco de España está pensado para esperar el vencimiento y renovarlas por otras de forma indefinida. Bueno, de forma indefinida o hasta que en un vencimiento queráis traspasar todo vuestro dinero a vuestra cuenta del banco, claro. En los brokers podéis comprar en cualquier momento las letras ya emitidas. Y no solo en España, sino en cualquier país, como Francia, Italia, Alemania y demás. Así que si en un momento dado las letras de España dan el 3% y las de Francia o Italia dan el 3,2%, podéis comprar letras de Francia o Italia en lugar de letras de España. La desventaja de los brokers es que las comisiones son un poco más caras, aunque esto depende de cada broker, como pasa con las acciones. Hay una tercera opción, que es invertir directamente en fondos de inversión monetarios o FIAM, que es el nombre que tienen habitualmente. Estos son fondos de inversión que compran letras del Tesoro de España o de otros países o incluso títulos parecidos de empresas de alta calidad. La desventaja de esta opción es que las comisiones son un poco más caras, pero no excesivamente. Calculad que la rentabilidad que consigáis con estos fondos monetarios será unas 2 décimas inferiores a la compra directa de letras por las comisiones del fondo. Así que es un poco más, pero no mucho más. Pero la ventaja es que se pueden meter y sacar cualquier cantidad de dinero en cualquier momento. No tienen que ser múltiplos de 1000 como en el caso de comprar letras directamente. En los fondos monetarios podéis meter 500 euros hoy, la semana que viene meter 122, dentro de 15 días sacar 327, dentro de 25 días meter 721, etc. Otra ventaja de los fondos monetarios es que la fiscalidad es mejor que la de comprar letras directamente, porque la fiscalidad de los fondos monetarios es la misma que la de todos los fondos de inversión. Las tres opciones que hemos visto son válidas. Para la mayoría de la gente, la más cómoda son los fondos monetarios, por lo de poder meter y sacar cualquier cantidad cuando quieras. Y aunque la rentabilidad es un poco más baja que las otras dos, no es mucho más baja. Cualquiera de las tres opciones que elijáis está bien. Así que las letras del Tesoro vuelven a ser una alternativa para el dinero que tengamos invertido en renta fija, que debería ser poco, pero no son una gran inversión ni hay que hacer colas en la calle para comprarlas. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Instagram, TikTok y Facebook.